Hola amigos de REC, no nos van a creer a quién tenemos en el REC en vivo de hoy. A lo mejor lo recordarán con Matías porque nos hizo sufrir tanto en Amor a Domicilio. Y por supuesto que Santiago, ahí se llevó un rato el corazón de Valentina, luego hubo varios entretelones en Fuera de Control y ahora lo estamos viendo en Adrenalina como Fabián. Por supuesto es Guido Becchiola. Muchas gracias Guido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Siempre lo quisimos traer a Guido. ¿Cómo fue volver al canal aquí, entrar a las puertas del Canal 13? Luego de tantos años. Volver a Canal 13 es como volver cuando uno vuelve al colegio, al jardín infantil. Sí. Como la escuela. Sí, porque en aquella época tenía 17, 18 años, era chico y uno pasaba muchas horas aquí. Sí. O sea, llegaba ya a las 8 de la mañana antes que te maquillaran. Y yo me acuerdo que uno entraba de noche en el invierno y salía de noche. Porque trabajábamos en el Estudio 9, que es como bajo tierra. Sí. Y ahí grabamos casi todos los finales. Yo grabé el final de Amor a Domicilio, estaba el set también en Adrenalina, también estaba ahí. No, hay una larga historia. Y bueno, ¿tú cómo comenzaste en esta gran historia televisiva que tiene? ¿Cómo partí? ¿Cómo partiste? ¿Partiste en un casting? De la forma más errática que uno puede partir en la tele. En el fondo, era muy divertido. Yo había hecho el comercial de Carabinero de Chile. ¿Te ayudó algo el comercial? No, para nada. El director que acabo de saludar no... Cristian Mason. No tenía idea que yo era el del comercial. Entonces, me llamaron a un casting. Yo estaba estudiando, quería estudiar actuación. En esa época estudiar actuación era muy complejo. Sí. Nadie los papás quería que uno No estudiara... tenías un apoyo familiar tampoco. Estaba entre actuación y dirección de cine. Esas eran mis dos carreras que a mí me gustaban. Y cuando lo planteé en mi casa, obviamente me dijeron, forget it. Y yo dije, ya, ok, ¿qué hago? ¿Y qué era lo que quería que tú estudiaras? ¿Querían otra cosa? cosa? Yo creo que tiene que ver como con la cosa más familiar, ingeniería comercial, ingeniería civil, algo que sirviera para el negocio de familia. Sí, por supuesto. Y en algún minuto yo opto a estudiar de noche en la universidad, entro a estudiar ingeniería comercial y entre medio voy a saltar varios capítulos. Hago el comercial de Carabinero y un día dije ya, ok, ¿qué más hago para poder seguir trabajando y poder seguir pagándome y poder estudiar teatro para poder pagar? Y agarré una hoja, una foto que tenía y la vine a dejar al Canal 13 a la portería, que estaba en la entrada, y le dije al guardia, le dije, ¿le puede mandar esto arriba al área dramática? Ya, obviamente pensando que eso nunca iba a resultar. Y a los 2 meses me llaman y me dicen, ven, hay una prueba, y llego a este mismo patio, y éramos, no sé, 100 personas, nos fueron sacando y nos sacaron solo una foto a cada uno. Dije, no pasó nada, me fui. Y a las 2 semanas me llaman de vuelta, ya éramos no 100, sino que éramos 25 personas, y ahí estaba Cristian de la Fuente, estaba Brown, estaban ¿Y de qué era el casting? ¿No era de Amor a Domicilio? No, era Champaña. Era una teleserie que se llamaba Champaña. Estaba la Carola Fadi. Sí. Todos éramos muy chicos y nos mirábamos así con cara de... Tampoco nadie sabía qué personaje buscaban, cuántos personajes eran los que estaban casteando. Y hicimos una pequeña escena. Y además me tocó el personaje que no hablaba, entonces solo había que mirar, un cara de pena. Hacer un par de cosas. Claro, y me fui. Y dije, ya, con esto ya no. Y a la semana siguiente me vuelven a llamar y ahí me hago un casting con Felipe Brown, los dos solos. Nos separaron en pareja. Hicimos el casting. Y yo, como soy bien neurótico y bien directo, me acerco al director o a la persona que nos dirigía y le digo, ¿sabes qué? Estoy bien chato. Hace 2 semanas que no duermo porque cada vez que venía... Sí. Y él me dice, tranquilo, me dice, si ya estás, me dice. Lo que yo no pensé nunca es que él me iba a dar el personaje más importante dentro de ese lote. Me dieron el personaje que era Greg, que era de Champaña, y personaje que tenía muchos matices y muchas cosas que eran muy parecidas a mí, o tenía un mundo interior que en el fondo calzaba un poco con lo que yo estaba viviendo. Y eso fue maravilloso, y de ahí partió, y de ahí se pega un poco que cuando yo llegué al canal, te mandaban cartas, la gente te mandaba cartas en vez del mail, o no existían las redes sociales. Con Champaña ya tú sientes que te llegó un poco esta fama de que ya te complicaba un poco caminar en la calle. Yo ahí me di cuenta que se relacionó. Yo me acuerdo que estábamos acá, mi personaje entraba en el capítulo 15 de la historia. La teleserie partió
y yo tenía una bolsa de cartas que llegaban. Entonces nadie entendía, ni yo tampoco entendía por qué Y eran llegaban tuyas. cartas si yo todavía no salía al aire. Y claro, la gente hizo el link y por fin le puso nombre y apellido a la persona que hacía el comercial de Carabineros. ¿En serio? Claro, entonces el comercial de Carabineros fue, yo creo que fue la primera vez que yo tuve una sensación de la gente. Yo ahí no actuaba, no era, y que la gente Sí, se te acercara, sí. te tocara, te daba pena, te hablaba. Y Se sintiera cercano a ti. Pero no tenían el nombre, en el fondo no era una persona pública. Yo. Por supuesto. Y de ahí se mezclaron las dos cosas y eso ayudó mucho. Y obviamente el director Mason nunca vio el comercial y nunca se enteró de que yo era el del... Se miraba las cartas y decían, ¿Qué ¿qué pasa es esto? acá? ¿Por qué ahí tiene tanta carta? Y era un poco por eso. Las dos cosas unieron. Fue un... Bueno, estuviste en Champaña, estuviste luego en El amor está de moda, pero en algún momento te llegó este personaje que era Matías. Matías, de Amor a Domicilio. En El amor a domicilio. Claro. Era un personaje que todos lo veíamos, un chico amable, amigable, muy enamorado de Angélica. Pero Que tú, tenía bien poco de amable. bueno, por lo menos con ella. Lo que pasa es que no se sabía. En la historia, la gracia que tiene eso es que el personaje era él solamente y su hermana que llega después, que es la Exacto. Anita Gasmuri. Son lo único que el público no lo sabe. Nadie sabe que él está contra el tiempo. Que en el fondo se está muriendo. Sí. Y como es un tipo competitivo y una persona que siempre se manejó con el personaje de Luciano, que era Benjamín. creo, Benjamín. siempre tenían una cosa muy de disputa de quién era el más guapo, Sí, quién sí. era... Pero lo bonito de ese personaje era eso, que en el fondo era un personaje que estaba contra el tiempo y que él quería sentirse que por última vez él iba a ganar algo, porque sabía que iba a perder. Entonces eso lo llevaba un poco a esos estados de locura que tenía, o a veces Sí. era obsesivo. ¿Qué necesitaba Angélica ahora ya? Y la tironeaba, y ella parte a Tahiti, gracias a Dios a mí también, si a mi personaje se le ocurrió ir a Tahiti detrás de ella. Que eso fue lo Porque mejor. fuimos a viajar todos a Y Tahití. nos fuimos todos a Tahiti. Pero eso era lo bonito de ese personaje, Sí, por que supuesto. tenía poco tiempo y era un tipo Y un extremadamente bueno en el fondo, pero estaba muy enrabiado internamente con lo que le pasaba. Y eso para mí, ese personaje es una anécdota. Creo que yo nunca vi a un equipo humano de técnicos, camarógrafos, maquillaje, producción, y el público en general, que cuando grabamos el final, nadie sabía si moría o no, era un luto para todos. Yo nunca vi... Los camarógrafos obviamente son súper buena onda y participan con nosotros en todo. Pero de que se emocionen... Yo creo que igual desde Ángel Malo podríamos Claro. decir que, o sea, que se muriera el personaje principal, porque igual eran los personajes Eran los principales y tú no personajes esperas que el final, de verdad, muera Matías, o sea, era lógico, tenía cáncer, la estaba pasando mal, te habías casado con Fernanda en esa época Sí, con la claro, Cataguerra. como que era lo que nos iba quedando. Que era como lo Los que iba a dos quedar. como el Hay que decirlo premio que también en la... Premio Consuelo para los dos, porque los dos habíamos perdido. Sí, exacto. Pero a mí lo que me pasó como actor y como de un equipo que tú veis que se emociona con el final. Porque el camarógrafo, insisto, es el primer filtro que uno tiene. Sí. Si ellos te creen o se involucran con la historia, es constante, pero ellos ven todo el de atrás, el cosido que tiene la historia, entonces como que cuesta que se emocionen. Pero en ese día que hicimos el estudio 9 abajo, hicimos el final, me acuerdo que todo el equipo colapsó. Fue un impacto. Sí, todo el Fue mundo. un impacto. Yo Fue creo muy que- bonito para todos. Que fue pasó muy totalmente triste. secundario el matrimonio después de Angélica y Benjamín. No, pero ahí hay otro detalle, otro secreto. Que también estaba escrito de otra forma. Matías moría antes y después venía el matrimonio. Y Mason, a la hora de editarlo, él mezcló y hizo una cosa que iba ocurriendo mientras decía así. A él le viene el primer ataque. Cuando le dice que no, y la Oh, tercera qué vez, impresionante. Bueno, muere. y eso cambia mucho más el Y final. cambia el final Sí, y lo hace sí. mucho más trágico y Sí. hace que la historia sea más terrible. Bueno, Sí. sin duda, Matías también marcó a una generación. O sea, yo creo que no habíamos visto esto en un final ni en las teleseries. Pero ¿qué personaje fue el que más te ha marcado que has interpretado? todos? De todos. Bueno, hay hartos. Ahora estamos viendo Adrenalina con Fabián. Yo creo que Fabián, bueno, esto yo lo conté el otro día, a mí me tocaba ser DJ Billy en la historia. Ibas a ser DJ. Yo era Billy. DJ Billy. Y cuando Pablo ya me manda el guión, empezamos a hablar y todo, yo venía a hacer Amor a Domicilio y era un personaje que sufría mucho. Le digo a Pablo, bueno, le dije yo como que miré la alternativa y Fabián era un personaje que era drogadicto,
que consumía estupefacientes, en el fondo cocaína. Que no se veía en cámara ni nada. No, sí se veía. Sí, era la primera vez que era... nosotros logramos hacer ciertas cosas, era un guiño. Sí. Que tratábamos de hablar de las drogas a los adolescentes, cómo, lo mal que les puede hacer. Había ahí y cuando lo leí encontré que era mucho más interesante ese personaje para desarrollar que DJ Billy, que era entretenido, pero era el sufriente de la historia. Sí. Era la víctima de nuevo. Sí. Venía a ser la víctima anterior, porque la víctima segunda era fome de hacer. Horrible. Y ahí pasamos a Fabián, y Fabián fue entretenido de hacer. ¿Y por qué? Yo me frustré mucho cuando la dieron. Cuando salió al aire, porque nunca se entendió el contexto de por qué era tan alterado y por qué era un personaje que a veces tenía unos ataques de furia y era histérico. Y bueno, Ale Herrera nos cacheteábamos, bien cacheteados ambos, y nos gritoneábamos, pero funcionaba porque el personaje de la Ale, la Alexi. Sí, Alexis Opaso. Era como un poco agresiva también. Era también, ambos dos yo creo que funcionaban. O sea, se quemaba con una luz para verse naranja, era impresionante su personaje, era muy chistoso. Correcto. Entonces, Fabián era otro tipo de personaje, era más desafiante como actor y como búsqueda, más que, claro, no era el protagonista de la historia, era un secundario muy importante. Estaba dentro de los protagonistas, pero además era una historia bien coral. En el fondo eran todas ellas, las reinas de la noche, era como la historia un poco de ellas en este juego. ¿Y alguna anécdota que tengas de estas noches de juerga de adrenalina que recuerdes? Porque me imagino que el carrete no solo se quedaba ahí. Sí, no eran juergas de noche, lo hacíamos en este estudio que está acá al lado. Lo mismo lo decía Juan Pablo Sáez. En este estudio que está acá al lado, uno llegaba aquí estábamos en el estudio, si no era carrete. 8 de la mañana, te maquillabas, a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana ya estabas dentro del set, y ahí uno tenía que hacer toda la ficción de que estábamos en una gran fiesta y bailando y con música, y era bien complejo porque grabar en lugares con tanto extra que son fundamentales para cuando uno cuenta una historia así, había que coordinar muchas cosas. Uno tiene que tener ahí un muy buen coordinador de piso que arme eso y que coordine las pasadas, como uno habla cuando no. Pero fue muy entretenido. ¿Y tuvieron algún problema en algún momento en las grabaciones? No, yo creo que que fuera como problema que fuera chistoso. Yo creo se está acordando de algo y no nos quiere contar. Es que a Juan Pablo le va a llegar, porque en el fondo había una escena donde nos agarrábamos a combo con Juan Pablo, y obviamente la coordinación o el juego de cámara está hecho que la cámara se pone en un sector, uno hace el gesto, pero a veces no calza bien. Y obviamente en una de las secuencias de los ensayos yo tiro el brazo y el otro, en vez de correr para el lado, la tira para el lado que yo va el brazo y le pegamos el ¡za! Pero ambos sabíamos que era... Que así es el trabajo. Que claro, que, así es el trabajo. Que a uno le puede pasar eso y que en el fondo ocurre muchas veces un error. Pero nos pasaba en varias teleseries. Yo creo que las escenas de pelea o de forcejeo o de cualquier cosa. Bueno, después en Fuera de Control, que también la dimos en REC, ahora estamos dando Adrenalina, pero Fuera de Control también en algún momento estuvo, también tenían ese tipo de escenas y eran mucho más crudas. Fuera de Control era una teleserie mucho más intensa. Yo creo que fue la primera teleserie que debería ser dado nocturna. Ese es mi... Fue como la primera nocturna de Canal 3. Lo mismo que Champaña. Creo que Champaña, la primera teleserie que yo hice, si uno ve el guión, era una teleserie nocturna y deberíamos haberla trabajado para nocturna. Con ese formato, con ese idioma, mucho más en serio, porque era un asesinato Champaña. Yo no entiendo por qué no la repiten, pero el derecho no es nuestro. Exacto. Es de Brasil. Exacto. Porque la historia es de Brasil. Y Fuera de Control era una teleserie muy oscura, que me pasó a mí que en el fondo costó que el público, la primera vez que la vieron, no entraran un poco en esta trama. Oscura, correcto. Sí. Ahora, toda mi generación, yo nunca había visto mis compañeros de colegio o gente de mi edad, como que eran todos fanáticos y todo el mundo la veía y como que... Se transformó en una teleserie de culto. Y después yo me enteré que la segunda vez la dieron y se transformó en una teleserie de culto. Pero era una teleserie muy intensa y que pasaban... Óscar es muy hábil en eso, muy buen director, Óscar Rodríguez, y él logró hacer ciertas escenas, y Pablo también escribía escenas muy ingeniosas de cómo hacer la tensión en estos personajes, en cómo mantener la tensión, en cómo mantener el... Incluso los planos eran importantes, yo creo, desde ese punto de vista. O sea,
la otra vez cuando tuvimos la entrevista con Úrsula, también nos contaba que les ayudaba mucho Oscar en eso. Mira, Sí. ¿sabes qué? En cada detalle, Lo que en pasa cómo es que tenía que... Oscar o Cristiano, hay muchos directores que son de la vieja escuela, que uno trabaja las escenas desde, más allá de lo que dice el texto, que obviamente uno lo sigue, hay una música dentro de la escena y hay una tensión que a veces sale ahí, Sí. que es más allá de lo que está escrito, que se crea. Y eso es fundamental, un director que te vaya bombeando y que bombee a cada actor en particular, porque cada uno tiene cierto cajita adentro que hay que presionarla para que se arme esta escena. Y en eso Oscar fue brillante. No, y todo, el equipo lo pasamos muy bien, sobre todo cuando nos íbamos al sur, al lago Aurora. Que era un... Que todos pensaban que Aurora, bueno, no existía. Que si algún día viene Javiera Contador le pueden preguntar cuál fue la despedida de soltero que le hicimos con Luciano Dulcoque. Tuvo una hermosa despedida soltera. Sí, pregúntenle. ¿Quién eran los vedetos? Lo vamos a preguntar. ¡Oh! ¡Maravilloso! Y fue gratis. No es gratis, no cobramos ni uno. No cobraron ni No, uno. ni uno. Bueno, pasaron maravilloso. No, muy bien. Y la Paulina Urrutia también se va a acordar. Oh, ya lo vamos a Porque preguntar a era un Paulina. lote... No, me van a matar por esto. Pero fue una muy buena... Y si tuvieras que elegir alguna de las 3 teleseries, lo siento, pero ¿en cuál te sentías más cómodo? ¿Cuál era tu personaje ahí donde tú te sentías más cómodo con tu personaje? Qué difícil porque... ¿Fabián, Santiago o Matías? Los tres, es que Los son tres. distintos. ¿Hay alguno que disfrutaste más? Los voy a separar. A Matías lo disfruté porque creo que la intensidad de la escena, para la poca experiencia que yo tenía, fue un muy gran desafío. Sí. A mí me llevó a un nivel de locura, mantenerme en una locura constante para poder desarrollar la escena. Cuando hicimos Adrenalina la pasamos mejor, era como... Era más, tenía una actividad constante. Y todos teníamos, agarramos un espíritu un poco así. Fuera de Control era más intensa y creo que, claro, ahí yo tenía más experiencia y fue un trabajo más fino que uno quiere hacer a veces. Bueno, y me había dicho algo del final de Fuera de Control. Ah, Nosotros pensábamos que, bueno, no queda bien si Valentina se queda con Santiago o se queda con Rodrigo, pero tú nos dices que era otra la historia. mira, yo voy a decir lo que yo me acuerdo, ¿no? Ustedes lo van a verificar en los guiones que hay ahí, que están archivados. El guión original era que nosotros íbamos a la entrega de la película de Rodrigo, Duarte. sí. ¿Verdad? De Duarte. Sí, de La Duarte. se estrena, nos despedimos afuera, obviamente, mirás para allá, mirás para acá. Y cuando a la hora de despedirnos, Valentina se iba con contigo? Santiago. Sí. Se iba con Santiago. Y ahí terminaba la historia. Winner. Muy contento yo, hasta que llegamos a grabar y de repente Oscar nos plantea el hecho de que la historia obviamente siempre había sido entre Duarte y Valentina, y que él a lo mejor sentía que era mejor, que pensábamos nosotros. Yo honestamente encontré que daba que se quedara. Mi personaje no, por más que estaba muy enamorado, pero él tenía otras batallas que luchar ahí. Yo creo que él tenía un mundo... Marla, la Mackenzie que la había tenido toda la vida hecho en su una cabeza. locura en su cabeza y él yo creo que iba a ser generoso y iba a entender que el amor se basa en soltar, que es lo que él no había aprendido cuando Marla lo engaña y él los capítulos de los 90, no sé cuánto ocurre la primera historia, el 88. Sí. Y él se trata de suicidar y pasan los años y él viene como saliendo de la clínica psiquiátrica. Yo sentía que él tenía ese viaje que hacer, que era aprender que las relaciones, en el fondo, amorosas, afectivas, uno tiene que aprender a soltarlas, que uno no es dueño de la otra persona, ni uno gana, ni pierde. A veces Hay que soltar. el conflicto da una oportunidad para poder crecer. Maravilloso ese análisis, Guido. Creo Saber, ¿por qué no estás en la televisión, Guido? ¿Por Le qué diste no estoy? tantos años a las teleseries, estuviste en Canal 13, después Chilevisión. ¿Qué pasó? ¿En qué estás? ¿Qué ¿Qué empezaste me a hacer? pasó? No. ¿O le pasó algo a la tele de repente? Yo creo que nos pasó a todos. A todos. Yo creo que a la tele pasó algo. Yo sentí... yo hice 2 paradas en mi historia. Yo paré el 2000, me fui un año, me iba a estudiar cine, al final paré 3. Me quedé mucho rato, volví a Chile y hice Brujas. Volví con Brujas, hicimos después Lola,
Ahí volví a Canal 13. Y después, obviamente, como los canales empezaron a tener un problema de cómo les iba y las producciones eran tan ciertas, yo me voy a Chilevisión y hago Mujeres de Lujo, que me parece mucho más incendiaria. Sí. Después, Nocturna 100%. muy nocturna. Muy fuerte. Y el 2014, que hago, la última teleserie que yo hago es Graduados, en Chilevisión. Sí. Teleserie que era un guión argentino, muy entretenido de leer. Pero ya veníamos en un desgaste de, yo creo que no entendiendo cuál era nuestro público. Esa es mi humilde percepción. Las teleseries habíamos dejado de ser nosotros aspiracionales para la gente, donde la gente sí quería vestirse como el personaje, sí quería vivir la parte romántica. Y sufrimos una cosa en el género de que empezamos a encontrar que las escenas muy largas, muy dramáticas, eran fome. Entonces nos pasaron muchas cosas de que empezamos a alterar Siente que los temas también han ido cambiando. Obviamente, y obviamente los temas han cambiado. Yo creo que el nivel de actuación de nosotros, o la forma de cómo desarrollamos los personajes, también ha cambiado. Sí, por supuesto. Creo que el ver Netflix, el ver series un poco más bien hechas, con más producción, el género de las teleseries es el género, así es, así funciona. Pero si tú empiezas a mirar un poco lo que le pasó a Brasil o a las teleseries turcas, hay una cosa más bien hecha, no quiero decir que las de nosotros están mal hechas. Sí, pero desde la producción, pero en el todo. fondo el objetivo que ellos tienen es no solo hacer una producción para Chile, es ojalá tirarlo hacia afuera. Sí. Y yo creo que eso lo tratamos de hacer en una época. Fue rarísimo vernos doblados desde en machos, italiano. Sí, desde machos. Se trató de brujas, hacer. Sí. Yo creo que hoy en día se puede volver. Creo que nosotros tenemos que lograr modular mejor y tratar de hacer una línea que un poco más limpia, pero no traicionarnos tampoco. Creo que nuestro idioma es así, o nuestra forma de comunicarnos es un poco sucia. No mascamos bien las palabras, la gente lo entiende igual. Sí, pero a los españoles incluso les pasa y yo creo que también hay una cosa de cómo tú la cuentas la teleserie con la cámara. Hay una historia detrás de cómo tú haces las escenas, de cómo se desarrollan las escenas. Yo creo que hay un análisis que hacer que es un poco más profundo. Y volver a la pregunta que me hiciste, ¿qué me pasó a mí? Yo creo que hubo un minuto en que uno siente que ¿qué es lo que me invita de nuevo a que me vuelva ese bichito en la guata, que a uno hacer una escena o hacer algo, a uno lo... Era un desafío. ¿Qué te está moviendo ahora? Bueno, yo me tuve que hacer cargo de una empresa familiar, mi papá ya tiene 81 años, y me tuve que hacer cargo un poco de su... Bueno, estoy en un área como director, en el fondo es más arriba, no estoy metido en el día a día. Pero me ha tocado un viaje familiar que yo sabía que tenía que hacerme cargo en algún minuto y que tenía que cerrarlo. Bueno, aquí estamos en una etapa que estoy cerrando y que puedo volver a actuar o a dirigir si quisiera o a probar otras cosas. Estoy justo en esa etapa donde ya puedo volver a fueron 3 años bien intensos de pega en otra área. No lo sé, por eso digo, como que me gustaría, es lo que aprendí a hacer, sí, es lo que sé hacer. Y le diste muchos años también pero a la tampoco quiero hacer cualquier cosa, no es que yo me esté haciendo mañoso. Totalmente. No, porque a veces voy, que tan rebuscado, que tan jodido. Soy mañoso, pero me encantaría que nos fuera mejor a todos. Que pudiéramos hacer algo para poder salir de Chile y poder hacer, o para que las teleseries vuelvan, los canales volvamos. Yo creo que público hay. A lo mejor lo que estamos contando no es tan... El guión. Es el guión, es la forma como lo contamos, el relato visual. Yo creo que ahí tenemos que meterle más, tenemos que competir con Netflix. Volviendo a las teleseries, manteniendo nuestro formato de teleseries. Sí. Es mucho más clásico, tiene sus normas. Pero yo creo que tenemos que apuntar a más cosas mejores, a captar público. Yo creo que la gente está deseosa. Ahora se ve todo por celular, la gente ve los capítulos en el teléfono. Sí. Es otro formato, hay que adaptarse a nuevas cosas y bueno, yo creo que la industria puede volver o pasar lo que fue. De todas maneras, yo creo que mucha gente te quiere ver y te quiere seguir viendo en las teleseries, no solo como... No sé, como papá ahora, como abuelito de... Uno nunca sabe. Yo siempre digo, deberíamos haber hecho Adrenalina 2, que sería buenísimo, todos muy decadentes. Todos muy viejos, muy desgastados, Katy Winter.
Ya no muy es perdida, no. Ya, Alexia, muchas gracias paso. a toda la gente que Muchas nos está gracias por la viendo. invitación. Muchas gracias, Guido, por toda esa experiencia también que nos Gracias. has dado y nos has contado. Y gracias a la gente por siempre estar ahí. Y por supuesto, véanos en otro Reggae en Vivo, que aquí vamos a estar.